Muchas gracias por estar aquí, gracias al Museo Memoria y Tolerancia, por supuesto por el espacio y al foro al Foro Internacional contra la Violencia en Internet. También muchas gracias por haberme invitado y por considerar que el tema de paz es importante. La razón de mi presencia acá, nada más un poco les explico, es que en estos últimos años he estado involucrado básicamente en investigación y en temas relacionados con la paz. Primero, por supuesto, como internacionalista que soy, hablando de temas internacionales, hablando de paz a nivel internacional, salvo que hace unos 4 o 5 años volteo a mi país y me doy cuenta que la situación que hay en México, pues es una situación muy lejana a eso que se puede conocer o se puede entender como paz, y por lo tanto empiezo a tratar de replicar algo de investigación que se ha hecho en otras partes en México. Y digo, no sé si ustedes lo sepan, pero en el índice global de paz, es un índice donde se mide a todos los países del planeta o a la gran mayoría de países del planeta en materia de cómo andamos en paz. México bajamos 5 lugares todavía este año por si nos faltaba. Estamos en el lugar 138 de un total de 162 países medidos. Nada más para que entiendan que sí tenemos un problema de paz. Y cuando digo un problema de paz, no es nada más un tema de violencia, porque ese es exactamente el malentendido. Pensamos, creemos, tendemos a entender la paz como la ausencia de violencia, entonces creemos que es una dicotomía, ¿no? Cuando no hay violencia, hay paz, y cuando hay violencia, no hay paz. Y son dos temas absolutamente entretejidos y relacionados, pero no son los mismos. Entonces, hablar de violencia narrativamente nos lleva a hablar de paz, es exactamente lo que tenemos que tratar de ir cambiando el chip. ¿Por qué? Porque repito que la paz no es exclusivamente la ausencia de violencia. Quiero que entiendan nada más un escenario. Imagínense una confrontación entre dos países. Esos dos países firman un acuerdo de paz, entre comillas, porque así es como tradicionalmente entendemos la paz, firman un acuerdo de paz, deciden poner una muralla entre los dos y se mantienen armándose, no se resuelve nada en el fondo y no hay balas porque los dos países no se están enfrentando. Entonces podríamos decir, pues hay paz porque no hay balas, ¿no? Esa sería la forma simple de entenderlo. Como no hay violencia, por lo tanto hay paz. Y sin embargo, debajo de todas esas condiciones se están construyendo ya las estructuras y las razones y las causas que van a fomentar los futuros conflictos. De pronto, 2 años después o 3 años después, no entendemos por qué mágicamente el conflicto estalló entre esos dos países. La paz no se consigue mediante firmar tratados. Con eso se consigue un cese al fuego. Y claro, es una condición necesaria, pero no es suficiente. Ahora, aterrizándolo en países como el nuestro, no podemos decir que en los momentos en los cuales no hay balas volando o cuando no hay una tasa de homicidios tan elevada o cuando no hay balaceras, entonces, por lo tanto, hay paz. En otras palabras, para que me entiendan de manera simple, estudiar la violencia no significa estudiar lo que construye la paz. Estudiar la violencia es estudiar la violencia. Es muy importante, hay gente muy especializada en el tema y qué bueno, y tenemos que hacerlo. Lo que pasa es que a veces estudiamos mucho la violencia y no estudiamos la paz. No estudiamos cuáles son los factores que construyen la paz. Y déjenme hacer este símil que nosotros hacemos normalmente cuando hablamos de estos temas. Se lo debemos a uno de los grandes autores en tópicos de paz que se llama Johan Galtung. Recomiendo enormemente su lectura. Pero él dice así, es como pensar, por ejemplo, en salud y enfermedad. Cuando yo defino qué es salud y alguien me dice, no, pues salud es la ausencia de enfermedad, entonces dice, bueno,
es insuficiente. No me está diciendo, me está hablando de la parte negativa. ¿Qué es lo que no es? No pensemos, paz no es violencia, perfecto. Eso ya entendí que es lo que no es. Ahora, ¿qué cosa sí es salud? Ya sé que salud es no enfermedad, eso no es. Pero ¿qué cosa sí es? Hay que estudiar qué es la salud, en qué consiste, cómo se fortalece, cómo se constituye, cómo se edifica la salud. Y ahí vamos a encontrar un chorro de medidas que van que no solamente incluyen el tomar una medicina para curarme. De pronto resulta que lavarme las manos también es salud, hacer ejercicio también es salud. ¿Sí me explico? O sea, son factores que van a construir el lado positivo de eso, de lo que estoy tratando de evitar. Por lo tanto, hay que estudiarlos. Entonces, no nada más se trata de evitar la violencia en Internet, se trata de pensar qué mecanismos tendríamos que tomar, implementar, qué acciones tendríamos que tomar como sociedad para edificar el otro lado de la moneda. ¿Cómo hacemos para construir relaciones pacíficas dentro de una sociedad? ¿Y cómo se puede trasladar eso específicamente al ámbito de Internet? Porque en Internet lo que va a suceder es que se va a encontrar un nuevo espacio que cada vez es menos virtual y es cada vez más real, un espacio de relaciones, un espacio de interacciones, donde lo que sucede afuera va a suceder también en ese espacio, solamente que en ese espacio muchas veces se puede potenciar lo que sucede afuera. ¿Por qué? Por la cantidad de información, por la velocidad a la que esa información es transmitida, por la cantidad de gente a la cual se está diciendo algo. Y pongo un ejemplo, si yo hago un insulto en contra de los mexicanos aquí, bueno, me van a escuchar en este momento 60, 70 personas, es muy grave y es muy lamentable. Posiblemente si yo tengo 100,000 followers en Twitter, ese mismo insulto va a tener una repercusión mucho más elevada, porque y además va a replicarse de manera mucho más veloz. Entonces, sí sucede lo mismo que en la sociedad, pero no es idéntico, porque se va a potenciar el efecto que se tiene. Entonces, repito, entender el tema de la violencia en Internet tendría que también llevar una parte importante de cómo podemos estudiar la construcción de paz en Internet. ¿De qué estoy hablando? Bueno, déjenme detallarlo un poquito para que se entienda. Primero que nada, definir. Ya dije que paz no es ausencia de violencia. ¿Qué es lo que entendemos por paz? Mucha gente y en muchas religiones y en muchas partes se va a entender paz, sobre todo además por el origen del término, se va a entender paz como un estado de tranquilidad, como un estado de calma, como un estado de pasividad quizás, o de un estado donde aparentemente no hay disrupciones de ninguna índole, y eso está bien y es importante y tiene que producirse, solamente que encontramos que las relaciones humanas son naturalmente conflictivas. Entonces, obtener una relación de ese tipo de paz, calma, tranquilidad, etcétera, supondría vivir en el aislamiento, supondría vivir en la soledad, supondría vivir en comunidades muy apartadas o alguna cosa por el estilo. Es natural que cuando somos muchos seres humanos tengamos una convivencia que nos lleve a puntos de vista diferentes acerca de las cosas, acerca de, por ejemplo, cuál es el camino para sacar a nuestro país adelante, qué se debe hacer con una reforma energética, qué se debe hacer con el presupuesto federal, qué se debe hacer, por ejemplo, dónde construir un aeropuerto, dónde no construir un aeropuerto. Todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Van a generar conflicto, ¿no? La propia competencia entre las distintas empresas, entre los seres humanos, por los espacios, por los mercados, va a generar conflictos. Entonces, el tema no es hablar de un estado donde no existe el conflicto. El tema esencial es cómo resolvemos los conflictos, cuáles son los mecanismos que utilizamos como sociedad
para resolver los distintos conflictos que son inherentes a las relaciones humanas. Por lo tanto, cuando se habla de paz, entendida desde esta perspectiva sociológica, no religiosa, y no se trata de contrastar con alguna definición que posiblemente se puede encontrar en el budismo o en el confucianismo, por ejemplo. Se trata de entender sociológicamente un estado de paz es un estado donde existe la cohesión, la colaboración, donde existe la integración social. Todo lo que integra es productor de paz. Todo lo que desintegra es disruptor de paz. ¿Eso qué me lleva a pensar? Bueno, de pronto veo un país como México, con altísimos índices de desigualdad, por lo pronto, económica. No nada más, también desigualdad regional, focos de desarrollo frente a zonas altamente marginadas. El solo hecho, fíjense el solo término, marginado, se encuentra al margen, no está integrado. Por lo tanto, son factores disruptores de paz. Esto significa que desde las estructuras de la sociedad se encuentran no las causas de la violencia, sino la violencia misma. Tener a una gran parte de la sociedad desintegrada no es causa de violencia, es violencia. ¿Sí entienden la perspectiva? Es una forma diferente de entender el tema. ¿Por qué? Repito, porque todo lo que integra verdaderamente a las sociedades va a ser constructor de paz, pero todo lo que desintegra, si yo tengo un reparto inequitativo del ingreso o tengo una distribución de la economía geográficamente mal localizada, todos esos factores van a ser violencia misma, aunque no genere un estallido social, aunque no genere que las balas estén volando o que hayan balaceras y asesinatos. Ese no es el tema. El tema es que ya de entrada estoy generando violencia desde las estructuras. Y esa violencia desde las estructuras es lo que no me permite tener una sociedad pacífica. Por ende, cuando ustedes revisan con detalle, les recomiendo mucho la lectura, que no es demasiado densa, me parece a mí, y que nos aporta mucho en torno a este tema, por parte del Instituto para la Economía y la Paz, porque es un instituto colegiado donde sus reportes ya son colegiados entre varios académicos y donde se habla de conceptos que son normalmente aceptados por parte de quienes hacen investigación y estudios sobre el tema. Pueden accesar a la página del Instituto para la Economía y la Paz y revisar el índice global de paz, no solamente los numeritos, sino revisar todos los temas que se abordan ahí, y van a encontrar que hay una correlación entre, por ejemplo, producto per cápita alto o índices de equidad elevados en una sociedad y también la falta de relaciones violentas. En otras palabras, está demostrado científicamente que en la mayoría de los casos, no el 100%, hay excepciones, pero en la mayoría de los casos donde las sociedades tienen mayor nivel de equidad, donde tienen mayor acceso a recursos, mayor acceso a oportunidades, se van a manifestar de menor manera relaciones de violencia directa. Entonces, una primera conclusión es que entender la paz como un conjunto nos va a ayudar a pensar como sociedad a que si el día de mañana verdaderamente queremos construir la paz en este país, tenemos que pensar en estrategias que sí aborden el corto plazo y el mediano plazo, pero que también aborden el largo plazo, tendientes a integrar a todos esos sectores sociales que actualmente no se encuentran integrados. ¿Cuáles son? Echen un ojo al país, volteen a ver dónde hay grupos sociales desintegrados y marginados y van a encontrar todo lo que tendríamos que hacer de tarea. Dicen, bueno, es que no es un trabajo de un día a otro. Definitivamente no lo es, pero hay que empezar en algún momento y hay que pensar exactamente en construir la paz. Porque si yo hablo, fíjense el error, si yo hablo, yo les presento a ustedes que lo que yo pretendo como gobierno es recuperar, entre comillas, la paz que ya teníamos,
yo les estoy transmitiendo el mensaje que hace 6 años, o 7 u 8, sí había paz, y ahora ya no. Entonces todo lo que tengo que hacer es calmar las balaceras, y en el momento en que calmen las balaceras ya tengo paz. Esa es una concepción incompleta del tema. Sí, definitivamente, ojalá se redujera los índices de violencia directa, esta violencia, ¿no?, manifestada o medida en las balas y demás, de acuerdo. Pero más allá de eso, más allá de la violencia directa, tenemos que trabajar en condiciones de construcción de paz. Entonces este país no necesita recuperar la paz, este país necesita construir la paz. Entonces, están todos los temas económicos a los que acabo de hacer referencia. Además de temas económicos, hay temas políticos, temas de derechos humanos, temas de impartición de justicia, por ejemplo, temas que tienen que ver con la discriminación y, visto desde la perspectiva de paz, temas de inclusión. ¿Cómo podemos fomentar una educación que permita incluir a los sectores sociales? Porque cuando yo estoy fomentando la inclusión, estoy permitiendo la integración social. Todos estos temas son en lo social, en lo general, no he aterrizado a Internet, ahora voy a Internet. Nada más quiero que entiendan un poco cuál es la perspectiva. O sea, así como hablamos de violencia, así como hablamos de bullying, así como hablamos de todo lo que agrede y todo lo que deshumaniza, del mismo modo tenemos que hablar de la otra parte, que es lo que construye relaciones sociales positivas. Por ejemplo, vamos a hablar del bullying y de lo que no debería suceder o quisiéramos que no sucediera. Del mismo modo tendríamos que hablar de cuáles son estrategias efectivas que se pueden utilizar en los salones de clase para ayudar a la resolución de conflictos de manera más pacífica entre los alumnos que hoy en día tienen 6 años, 7 años, 8 años, 9 años. ¿Qué ejercicios existen? ¿Qué estrategias se utilizan de manera exitosa en muchas partes del mundo para ayudar a educar a esos niños en la resolución pacífica de los distintos conflictos a los cuales se van a ver sometidos a lo largo de sus vidas? Entonces, no nada más se trata, repito, de estudiar la violencia, sino estudiar todos estos factores positivos. Y claro, cuando lleguemos a toda la parte de estudiar a nuestro país y hablemos acerca de, pues sí, la violencia que estamos padeciendo y de las tasas de homicidio y todo lo demás, tendríamos también que incorporar estos otros factores a los cuales yo estoy haciendo referencia. ¿De qué manera sería posible ir produciendo un país cada vez más integrado, donde se incluya cada vez a más sectores sociales, donde podamos resolver nuestros conflictos de manera pacífica, a través de mecanismos que incluyan las distintas visiones, las distintas minorías? Por ejemplo, ¿cómo incluir a las minorías? O sea, cómo esto no es un tema nada más de haber mayoría de votos, quién vota por esto, y entonces las mayorías ganan. ¿Cómo podemos incluir a las minorías dentro de todas las decisiones políticas que estamos tomando para que cada voz pueda ser escuchada? Todos estos son los temas y todos estos son los factores que terminan impactando en esta temática, repito, que se llama la construcción de paz. Ahora, ¿qué sucede en Internet? En Internet va a haber un reflejo de todos estos temas que estoy en este momento mencionando, salvo que, repito, se potencia y se cataliza y muchas veces incluso se acelera la relación conflictiva que existe en muchos sentidos. Estamos hablando de violencias de toda clase y, ojo, extender también nuestra mirada acerca de qué cosa es violencia, por supuesto, ¿no? O sea, entender qué significa violencia psicológica y qué significa violencia cultural y qué significa discriminación y otros tipos de violencia que, por supuesto, se van a manifestar en el Internet. Y cómo esto puede llegar a chocar con el otro tema del que hablaban ahora mismo nuestros colegas, el tema de la libertad de expresión, porque aquí el asunto es que si una persona está ejerciendo discriminación desde su casa mediante postear algo, teóricamente no lo está haciendo en la calle.
Lo está haciendo en un espacio virtual, pero no lo está haciendo en la calle. Legalmente es demasiado complicado acusar a alguien de discriminación cuando se ubica en un espacio que supuestamente es su casa, o bien está el otro tema, este que acabo de mencionar, de que entonces estamos coartando la libertad de expresión y demás. ¿Cuál es la invitación que estoy haciendo en este momento a través de los conceptos que he estado compartiendo con ustedes ahora mismo? Además de estrategias para reducir, frenar, limitar la violencia, que no violen la libertad de expresión, tendríamos que producir, fomentar, educar acerca de estrategias para la construcción de un discurso de paz, también en el Internet. Un discurso de paz que permita a las audiencias tener alternativas diferentes al respecto de los distintos temas que se están manejando. Y digo, yo tengo mucho contacto con temas internacionales, entonces ahora mismo sabrán ustedes que los internacionalistas, y sobre todo los que nos especializamos en estas regiones, pues hemos estado, llevamos un mes y medio metidos prácticamente en un mismo conflicto y entre otras cosas estamos estudiando en vivo cómo se está reproduciendo esta violencia en Internet, ¿no? Porque, bueno, debido a las circunstancias, que no me voy a meter en este momento, sería tema de otra conferencia, debido a las circunstancias producidas, de pronto empezamos a ver tweets, de pronto empezamos a ver posts de Facebook acerca de los judíos en general, acerca de declaraciones de odio en contra de los judíos, o temas como por ejemplo una página de Facebook que decía los judíos son extranjeros fuera de México, página que ya está suspendida, pero cómo se empiezan a reproducir estos fenómenos a partir de la existencia de un conflicto que tiene sus causas, que tiene sus situaciones, que tiene, por supuesto, condiciones muy lamentables y que tenemos que lamentar, pero cómo eso se reproduce y se traduce en una violencia en Internet en países como Reino Unido, en países como Francia, en países como Argentina, ya incluso en el nuestro, un poco de menor medida, pero también lo hemos venido detectando. Entonces, ¿de qué manera no coartar la libertad de expresión, ni acusar a alguien en particular de que está violando algún tipo de derecho o de libertad, y al mismo tiempo, ir abordando esta otra temática de la que estoy hablando? ¿Cómo tratar de producir un discurso más pacífico en el Internet, en las redes sociales, en los blogs, en los medios de comunicación virtuales y demás? Entonces aquí, digo, hay muchas estrategias. A mí me gustaría compartir algunas para dejar el micrófono a ustedes y seguir comentando los temas conforme vayan surgiendo. La primera es, definitivamente, nos tenemos que seguir educando en el tema. Estamos hablando de cuestiones que son demasiado nuevas para nosotros. De verdad, o sea, cuando yo hablo de que la existencia de Twitter activa tiene 5 años o 6 años y la existencia de Facebook tiene 8 años, 9 años, 10 años, etcétera, de verdad son temas nuevos. No hay suficientes estudios sociológicos como para verdaderamente entender si de verdad tenemos un cambio de conducta o no tenemos cambio de conducta. Podremos hipotetizar de mil maneras distintas, ¿no? Y yo les pongo un ejemplo. Una cosa es Mauricio Meshulam en este momento hablando aquí de cara a cara con ustedes y diciéndoles las cosas de frente. Ustedes quizás se enojen por lo que estoy diciendo y van a decir, Mauricio, me molesta mucho lo que estás diciendo. Pero si están en una red social, tienen un perfil oculto que se llama JJ45, con una fotografía que ustedes sacaron de internet y que nadie puede saber realmente quién es, lo más probable es que se les facilite la posibilidad de emitir un insulto, no solamente decir estoy molesto. Entonces eso cambia el tipo de relaciones que estamos teniendo. ¿Sí me explico? Número 2, hay una horizontalidad mucho más pronunciada en este momento, porque yo puedo en este momento agarrar al diputado con el que no estoy de acuerdo y emitirle un mensaje de manera directa. No, eso no sucedía anteriormente. Entonces esto cambia las relaciones. O sea, el que escribe un artículo en el periódico tiene que saber que hoy en día va a recibir comentarios directos al autor. Y esos comentarios en Facebook, en Twitter, en otras partes, en el blog, por ejemplo,
esos comentarios también tienen, y esto ya está bien estudiado, está muy interesante, tienen una afectación sobre futuros lectores. ¿Sabían ustedes eso? Está demostrado, son estudios muy recientes, que los comentarios, por ejemplo, negativos acerca de un artículo del periódico, los comentarios que surgen como respuesta a un artículo de periódico tienden a precondicionar la opinión del próximo lector, quien ya no va a ver el artículo del mismo modo que si no estuvieran esos comentarios. Entonces, eso simplemente lo que le estoy diciendo es que nuestras conductas no son idénticas en Internet, nuestras conductas cambian y están potenciadas por una serie de factores que estamos en proceso de estudiar. Por lo tanto, la primera recomendación es estudiar, estudiar y seguir estudiando esta temática. No hemos acabado porque además mientras más estudiamos, más avanzan estas tecnologías, más cambian, se modifican y tenemos que estudiar nuevos factores, nuevas cuestiones y nuevas situaciones acerca de relaciones humanas. Número 1. Número 2, educar. Aquí hay que hacer una labor enorme. Primero, educar acerca de qué es el Internet, acerca de cómo funciona. Segundo, acerca de los distintos temas que producen relaciones violentas, que van desde las cuestiones más personales, como puede ser el bullying o como puede ser simplemente los insultos que se dan y que va a ser muy difícil de poder evitar, ¿sí? Educar acerca de esas cuestiones, hasta cuestiones que pueden ser más sociales, económicas o incluso internacionales. Pues un tema, por ejemplo, que se mencionaba ahora mismo es acerca de nuestras reacciones cuando vemos o tenemos un efecto indirecto por la violencia debido a lo que estamos viendo en Internet. Nosotros hicimos un estudio que detectó que hay una correlación estadísticamente muy elevada entre síntomas de estrés y estrés postraumático y conexión a medios, específicamente a medios sociales. En otras palabras, entre más estoy conectado con redes sociales, más tengo tendencia a padecer síntomas de estrés y estrés postraumático debido a la violencia asociada con el crimen organizado en México. A eso me refiero, ¿eh? No estoy hablando en este momento de Gaza o de Afganistán, etc. Estoy hablando de nuestro país directamente. ¿Y esto qué me dice? Bueno, me dice que de alguna forma el contacto por Internet, aunque yo no esté viviendo los sucesos, también me afecta. Y de hecho me va a afectar enormemente, porque detectamos presencia de síntomas de estrés y estrés postraumático en sitios muy alejados a las zonas más violentas del país. O sea, no va a bastar con que yo calme las armas en esos sitios para reducir los índices de estrés y estrés postraumático en otras partes. ¿Qué tengo que hacer entonces? Bueno, primero que nada, por supuesto, está la educación que uno pueda tener como padre de familia, con hijos, la educación que uno pueda tener con escuelas, la generación de audiencias críticas, porque sí es cierto, uno quisiera que no se retuiteen las cosas, pero se van a seguir retuiteando. Son conductas que obedecen a dinámica de masas, potenciadas porque de veras no las tenemos suficientemente estudiadas. Y de pronto van a encontrar que se empieza a viralizar una imagen, y luego resulta tal vez al día siguiente que la imagen era ficticia, falsa, creada, no importa, por supuesto que importa, nada más que el efecto producido ya es un efecto enorme y no es tan fácil como simplemente crear una audiencia crítica. ¿Sí me explico? Muchas veces no somos tan racionales, no tenemos esa capacidad de pensamiento crítico de nuestro hemisferio izquierdo del cerebro. O sea, lo que va a suceder es que reaccionamos. O sea, yo les digo en este momento, oigan, este museo se está quemando, pero no tengan miedo. Lo más probable es que van a tener miedo, aunque yo les diga que no lo tengan. O sea, yo les puedo pedir, compórtense por Internet, no retuiteen, tengan una actitud más crítica a lo que leen, y sin embargo muchas veces reaccionamos de manera mucho más emocional, más impulsiva ante lo que estamos viendo. Por lo tanto, es indispensable la construcción de discursos alternativos. Por ejemplo, en los medios de comunicación. Si un medio de comunicación, además de cubrir
todo el conflicto y la parte violenta. Nos ayuda a canalizar, por ejemplo, propuestas. Nos ayuda a hablar de esas comunidades que las hay, donde se ha logrado construir relaciones más pacíficas entre los habitantes, donde se hable, por ejemplo, de estrategias o alternativas de salida. Un ejemplo, una discusión en un blog como el de Animal Político, que lo hay, por ejemplo, o en un blog en general, o en una discusión en Facebook, en torno a qué debería estar haciendo qué se debería estar haciendo en México para poder reducir los índices de violencia que se están viviendo. En ese momento estamos cambiando el switch de las audiencias hacia las alternativas de salida. Y por supuesto, como yo lo dije, van a haber visiones conflictivas. Un autor va a pensar de cierta manera, un periodista va a pensar de otra manera, otro va a pensar de otra, pero ya estamos hablando sobre las estrategias de salida, no nada más estamos hablando sobre la sangre. ¿Sí me explico? Entonces, si yo empiezo a producir esos discursos alternativos, si yo ayudo como medio de comunicación a informar, o bien como usuario de red social, ayudo a informar acerca de lo que está sucediendo, acerca de una contextualización de un determinado sitio, incluyendo el lenguaje que se utiliza, por ejemplo, el tipo de discurso que es empleado. Eso nos ayuda a producir discursos alternativos. O sea, no se trata de tratar de eliminar por decreto los insultos, la violencia, porque eso desafortunadamente va a ser muy difícil de conseguir y entra en conflicto con otro tipo de factores. Es muy difícil que yo pueda ayudar a decir, oye, que metan a la cárcel o que multen a todos los tuiteros que pusieron que los judíos se vayan a las cámaras de gas por lo que están haciendo con los ciudadanos de Gaza. Es prácticamente imposible que una cosa así suceda. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que contribuir a la educación acerca del conflicto. Un pequeño detalle, por ejemplo, no todos los judíos son israelíes y no todos los israelíes son judíos. Es un pequeño detalle. Entonces, quien está en este momento llevando a cabo determinadas políticas es el Estado de Israel, que está conformado por ciudadanos que votan de esta y de esta manera, pero en ese país también hay ciudadanos que no son judíos y que también votan y pueden votar a favor. Es más, hay judíos que no están de acuerdo con las políticas que lleva a cabo el Estado de Israel. Miren, les comparto este artículo de un judío que escribió en El País, de un autor israelí que escribió en El País de esta manera o que escribió en el New York Times, que no está de acuerdo con las políticas de su gobierno, porque digo, faltaba más. Resulta que ahora todos los mexicanos, por ser mexicanos, estamos de acuerdo con las políticas del gobierno mexicano. Por supuesto que no. Y la crítica a las políticas de un gobierno no puede ser llamada antimexicanismo. ¿No es así? Ok, entonces no todos los judíos votamos por el PRI y no todos los judíos estamos de acuerdo con, perdón, no todos los mexicanos votamos por el PRI y no todos los mexicanos estamos de acuerdo en las políticas que lleva a cabo determinado gobierno. Muy bien, del mismo modo, no todos los israelíes votaron por el gobierno en turno, no todos los israelíes están a favor de esas políticas y no todos los judíos del mundo viven en Israel. Hay judíos que viven en Francia y que votan por el gobierno francés o por el gobierno inglés o votan por demócratas, por republicanos. Hay judíos que no tienen ni voz ni voto de las políticas que se llevan a cabo en el Estado de Israel. Entonces tú produces ese discurso alternativo y lo que haces es que estás abriendo la brecha, estás abriendo un abanico y la gente empieza a decir, ah, caray, de veras. Entonces empiezas a generar un poco de conciencia al uso del término. Entonces ya no vas a decir los judíos están llevando a cabo una política incorrecta, vas a decir el gobierno de Israel está llevando a cabo, y con toda la crítica del mundo, la que quieran, pero explicando exactamente, el gobierno de Israel está llevando a cabo una política incorrecta, y lo cual no necesariamente tiene que derivar en que todos los judíos se vayan al gas o qué sé yo, cualquier cosa por el estilo. Entonces, la producción de discursos alternativos ayuda a la concientización de la gente, ¿no? Número 2, por ejemplo, cuando empezamos a hablar de estos temas, empezamos a hablar de terrorismo, de la posibilidad de que en México exista terrorismo realmente, o bien cuasi terrorismo, entonces nos pusimos a compartir en redes sociales y en los blogs
la definición del término, en qué consiste y por qué pensamos que en cierto momento hay una estrategia específica del uso de la violencia para producir un estado social de pánico, de terror, de forma que se alteren las conductas, se alteran las percepciones, se alteran las opiniones de la gente en torno a cierto tema. Entonces empiezas a producir, y entonces lo que empezamos a hacer es empezamos a explicar cómo funciona el mecanismo. En el momento en que la gente se empieza a concientizar de cómo funciona un mecanismo así, automáticamente se vuelve menos vulnerable a él. No se trata, repito, entonces, de agarrar y capturar a los tuiteros que están reproduciendo pues lo que ellos consideran que es lo correcto. Como por ejemplo, hay una balacera acá, hay una balacera allá, hay una situación en esta escuela, eviten esa escuela, y de pronto alguien viene un gobierno, el gobierno de Veracruz, y dice, es que ahí hay unos tuiteros que están haciendo terrorismo. Entonces lo que hicimos nosotros es simplemente explicar, a ver, no. Vamos a explicar en qué consiste el término de terrorismo, porque si no le entiende, la gente piensa que terrorismo es cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa que produce terror es terrorismo, cuando no es así. Entonces nos pusimos a explicar en qué consiste el término de terrorismo, la gente empieza a generar una conciencia, esos artículos son igualmente compartidos, no está uno diciendo que necesariamente estás cambiando, ya con un artículo estás cambiando toda la visión acerca de un tema, pero empiezas a generar un impacto diferente, o sea, a través de compartir a través de internet visiones alternativas, visiones distintas, discursos alternativos, se puede ayudar a contribuir a la reducción de eso que conocemos como violencia en internet, por lo menos en cuanto a ciertos temas y ciertos aspectos. Por supuesto, lo demás está en seguir estudiando, seguir educando acerca de qué consiste y cómo se construyen todos estos factores de paz, acerca de seguir compartiendo y practicando ejercicios con estudiantes, con alumnos, con funcionarios públicos. Lo estamos haciendo muchísimo, por ejemplo. Estamos compartiendo todos estos temas con funcionarios públicos, incluso con policías o con militares, por ejemplo, que de veras se les abre el ojo muchas veces cuando uno les dice la necesidad de impulsar no solamente la reducción de la violencia, sino la construcción de paz, etcétera. Y todas esas son labores que tenemos que hacer como sociedad. Entonces, en resumen, en conclusión, paz no significa exclusivamente ausencia de violencia. No nada más se trata de reducir la violencia, se trata de construir la paz a través de estrategias que van desde el salón de clase, desde la casa, desde las relaciones familiares, hacia arriba, a mi barrio, a mi ciudad, a mi país, al continente donde vivo y al planeta en términos generales. Cómo ir escalando esas estrategias de construcción de paz. Y empieza por entender que las relaciones humanas son conflictivas y que por lo tanto tenemos que estar debidamente educados, capacitados, entrenados, diría yo. Así como nos entrenamos para un maratón o nos entrenamos para la gimnasia o para el fútbol, tenemos que estar entrenados, ejercitados en toda la temática de resolución de conflictos. ¿De qué forma puedo yo entonces aplicar la resolución de conflictos a mi vida, a mis relaciones y demás? Y luego irlo ascendiendo hacia las relaciones políticas, hacia las relaciones que se manejan en el Congreso, ¿no? Cuando hay una disputa, una diferencia, que es natural que la haya, va a haber de manera completamente natural diferencias, cómo fomentar la posibilidad de resolver de manera pacífica esas distintas diferencias, hasta todos los mecanismos de implementar políticas públicas tendientes hacia la inclusión, la integración de todas esas partes de nuestra sociedad que no están integradas. Y luego, por último, cómo trasladarlo hacia el Internet, cómo ayudar a fomentar discursos alternativos, discursos que puedan ser pacíficos, tratando de combatir con un discurso de paz lo que sucede con el discurso de la violencia, que va a ser muy difícil de coartar, muy difícil de detener y además es muy difícil de legislar incluso. Entonces, ¿cómo se puede ayudar a través del fomento
a la producción de discursos alternativos, sí también de audiencias críticas a través de la educación, pero a través también de la producción de discursos alternativos que ayuden a la educación, que ayuden a la información y a utilizar el Internet como ese espacio que es, donde las relaciones puedan tender un poquito más hacia ser relaciones pacíficas. Muchas gracias. Bien, aprovechamos para hacer una sesión de preguntas y respuestas muy breve. Les paso el micrófono. Decía Carlos Fuentes que la democracia no es una meta, sino que es algo a lo que se construye día a día, es decir, que no es un fin. Creo que con la paz pasa lo mismo. Soy Ángel Capitán Tobar, vengo de México Sin Discriminación. Actualmente estamos trabajando en una propuesta que estamos haciendo llegar al Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, el CONAPRED, sobre la creación de un observatorio o sobre la propuesta de creación de un observatorio de la discriminación y la intolerancia en Internet. Esta propuesta, cada que la menciono, parece mucho a censura, a limitar la libertad de expresión. Y lejos de ello, lo que buscamos es más bien visualizar el problema, crear datos estadísticamente fiables acerca de la situación actual de la violencia en Internet, el generar información que de verdad sea útil a las y los usuarios mexicanos del Internet, además de fomentar una cultura de la denuncia. Esta propuesta, sin embargo, sí ha generado mucha controversia sobre si es acaso algo que busque censurar. Ese lo hago como comentario también a las pautas que estaba dando durante la conferencia. Mi pregunta también es, vamos, no solamente las políticas públicas van a llevar a un camino de paz, no van a construir paz. Es necesario también que la ciudadanía participe. ¿De qué manera se puede hacer que haya un trabajo conjunto entre las instituciones encargadas de generar políticas públicas respecto a este tema y las organizaciones de la sociedad civil, los colectivos y la ciudadanía en general? Gracias. Bueno, muchas gracias y felicidades por el proyecto y ojalá que tengan capacidad de darle la mayor difusión posible. Yo creo que estas son exactamente las iniciativas que pueden ayudar. Me es muy familiar el tema de lo de entender esto, que muchos actores sociales van a entender tus propuestas como un intento por censurar, un intento por dañar la libertad de expresión. Yo creo que esa es una batalla muy complicada y creo que habría que hacer un esfuerzo, es mi punto de vista, por, repito, la producción de discursos alternativos. Sí, efectivamente, o sea, diciendo, miren, lo que está diciendo esta persona por internet, o esta persona está insultando, o sea, sí produciendo también como la otra alternativa. Lo que nosotros proponemos entonces es esto. Si hay una diferencia, entonces que se lleve a cabo de esta manera, etcétera, etcétera, ¿no? En cuanto a específicamente el tema de discriminación, ustedes sabrán mejor, entenderán mucho mejor cómo hacerlo, ¿no? Pero regresando a la pregunta, yo creo que no puedo estar más de acuerdo contigo en que esto no puede limitarse a las políticas públicas del gobierno. Por eso yo decía, una de las grandes preguntas que la gente nos hace, tanto en cuanto a temas internacionales que abordamos como en temas nacionales, es que expresan sentirse enormemente rebasados por lo que está sucediendo. ¿Y yo qué puedo hacer desde mi casa? ¿Yo qué puedo hacer para evitar que casi 200,000 mexicanos hayan muerto en los últimos años? ¿Qué puedo hacer para evitar lo que está pasando en todas esas ciudades donde existe extorsión, secuestro? Yo no puedo hacer absolutamente nada. Y exactamente lo que nosotros tratamos de comunicar es que la primera acción, incluso antes de la ciudad, de como sociedad civil o ciudadanía, la primera acción está en casa. Posteriormente en mis círculos pequeños, porque yo como padre de familia normalmente voy a formar parte, inevitablemente, de los círculos de las escuelas donde se mueven mis hijos, etcétera. Entonces, a partir de ahí, de yo en mi familia, yo en mi escuela, yo en mis clubes deportivos, porque tal vez me gusta el fútbol, etcétera. A partir de esos puntos,
empezar también a activar organizaciones de la sociedad civil como la tuya, que están, independientemente de lo que no haga o no haga, de lo que haga o no haga el gobierno, están actuando en favor de la educación en torno, por ejemplo, al tema de la discriminación. Y luego utilizar los contactos, utilizar estas mismas redes sociales, utilizar, por ejemplo, tú empiezas a seguir a gente que te parezca que son líderes de opinión. Tal vez te gustó Daniel Moreno en este momento, entonces tú dices, oye, tiene un portal que se llama Animal Político, que es muy leído, que es muy seguido, y entonces lo empiezas a seguir en Twitter y le pones un contacto y le dices, oye Daniel, hay forma de que empecemos a platicar. Entonces posiblemente te da un espacio en el radio, posiblemente te da un espacio en Animal Político, y de pronto a través de ese mecanismo tú mismo empiezas a contactar gente dentro del gobierno, que hay mucha gente de verdad interesada en aliarse con organizaciones de la sociedad civil. Te lo digo por experiencia, trabajamos muy de cerca con ciertos sectores de la Secretaría de Gobernación que están muy convencidos de la necesidad de impulsar una cultura de paz y demás. Entonces se hacen los contactos, se pide una cita y de esa forma se empieza a trabajar en conjunto, porque ahí es donde comienza la construcción de paz. Ahí estás integrando, o sea, no es separado el gobierno de la sociedad, como si fueran dos entes distintos. El gobierno es parte de la sociedad en la medida en que integremos las distintas propuestas, academia, medios, organizaciones civiles, empresas, por supuesto, ¿no? Empresas y gobiernos municipales, gobiernos estatales, gobiernos federales o distintas dependencias de esos mismos gobiernos. En esa medida vamos a actuar en múltiples direcciones. Entonces yo creo que por ahí va, o sea, tratar, y claro, el Internet puede ser un espacio a través del cual hoy también, así como se reproduce la violencia, también se reproducen las relaciones sociales positivas. Entonces es muy posible usar Internet hoy en día para hacer estos contactos. Oye Daniel, te escuché en la conferencia, no seas malo, sígueme y te mando un mensaje directo, déjame mandarte un mail por favor. Se hace el contacto y de pronto ya mucha gente puede estarte leyendo en Animal Político, etcétera, ¿no? Gracias a ti. Buenas. Mira, creo que aquí lo que nos está faltando es una gran cultura acerca de lo que es el Internet. Hay un medio social y, como dices, hay grandes diferencias sociales y económicas. Estás generando y estás dando computadoras a lugares donde hay verdaderamente una rebelión de todo, ¿verdad? Porque hay pobreza y esa gente tiene mucho acceso y aprende, porque es gente que tiene una sensibilidad impresionante, y esto hace que se unan grupos realmente muy peligrosos porque los capturan y no hay una dirección, no les estamos dando el carro sin saber manejar. Eso es verdaderamente muy angustiante, porque al final de cuentas, ¿cómo tú vas a parar en un pueblito en Chiapas o donde sea esto? Porque no lo saben usar, no saben para qué. Nosotros, los que tenemos el privilegio de poder estar aquí y estarnos informando, qué padre, pero esa gente no, esa gente está inconforme con lo que está pasando en un país, y como dices tú, no tienen que soltarse las balas. Hay una inconformidad, y esto es un medio muy fácil para capturar, y ahí es donde empiezan los problemas más serios. Me parece muy pertinente el comentario, sobre todo porque conecta con esto, con lo que estábamos empezando. La paz, ni la violencia tampoco, no pueden entenderse de manera parcelaria, hay que entenderlo de manera integral. O sea, yo no voy a poder producir paz a través de Internet si no al mismo tiempo produzco paz o construyo paz en el país en términos generales. Entonces, pensar que el uso de Internet para medios violentos, por ejemplo, para fines violentos, se va a erradicar así por sí solo, solamente a través de perseguirlo, de impedirlo, es algo bastante complicado. Además, acuérdense que México no es el único país que padece estas cuestiones. Nosotros, los internacionalistas, sobre todo quienes estamos muy involucrados con toda esta temática, estudiamos muy profundamente cómo se utiliza, por ejemplo, el Internet para grupos terroristas.
Pero entonces tú dirías, pero entonces, ¿cómo controlo? Bueno, un mecanismo, por supuesto, es andarlos vigilando y andar haciendo lo que hace la NSA, que es espiarnos a todos y pensar que todos somos terroristas y así de pronto detectas a uno y así lo paras. La otra forma es solucionando las condiciones estructurales que producen el terrorismo a nivel global. Y eso no es un asunto de un día ni de otro. Mientras existan condiciones para que el terrorismo sea una alternativa viable, entonces el terrorismo va a encontrar los mecanismos a través de los cuales funcionar. Si el Internet le funciona, lo va a hacer a través de Internet, y si no, lo va a hacer a través de otros medios. Regreso a Chiapas, por ejemplo. Mientras existan grupos que estén considerando que el país ya no tiene alternativa y que la única forma es o armarse o manifestarse de manera violenta, etcétera. Mientras existan esas condiciones, entonces estos grupos se van a reproducir con Internet o sin Internet. Con Internet más fácil, o sin Internet. Pero entonces lo que tenemos que resolver ahí son las condiciones estructurales que generan el sentimiento para una parte de nuestra sociedad de que esas sí son alternativas posibles. Y entonces tú dirías, bueno, entonces tenemos que fortalecer nuestras alternativas políticas, tendríamos que fortalecer desde la impartición de justicia hasta una economía más equitativa. Híjole, eso no se va a resolver en un año. Por supuesto que no se va a resolver en un año, ni en 5 ni en 10, pero hay que empezar. Y mientras tanto, ir tratando dentro de Internet de producir estas otras propuestas alternativas para intentar compensar acerca de lo que no se va a resolver en este próximo mes ni en 2 meses. Pero me parece muy importante el comentario y hay que entenderlo. O sea, cuando aquí se habla del foro sobre la violencia en Internet, no podemos como desligar, como si Internet estuviera ahí en Marte y aquí está México, ¿no? Los usuarios de Internet somos nosotros, es la gente de nuestro país. Entonces, quien va a producir, replicar o manifestar la violencia en Internet no son marcianos, somos seres humanos que en este caso somos mexicanos y que padecemos como país una determinada serie de condiciones. ...100% se pueden hacer todas esas campañas, yo creo que es positivo y yo creo que forma parte de todo eso de lo que podemos llamar educación al respecto de Internet. Y yo te diría que mientras la campaña se hace y no se hace, muchos de nosotros somos padres de familia y tenemos hijos y podemos empezar enseñando a nuestros hijos a hacer un uso de Internet. Otros aquí, quizás, como yo, somos maestros. Entonces yo enseño a mis hijos, yo enseño a mis alumnos, yo también escribo, yo también participo, yo también tuiteo, a mis usuarios también les enseño dentro de lo posible o les comparto, porque yo también estoy aprendiendo, nada de que yo ya sé y ellos no saben. Todo esto lo estamos aprendiendo entre todos. Entonces yo creo que hay muchas cosas que hacer y sí, campañas educativas sin lugar a dudas pueden ayudar.